Bueno, pues impresionante, así es como roncan este tipo de ave, parece un colibrí, súper agudo, pero vean ustedes esta imagen de un HIMARS, pues ahora sí que poniéndose en acción, esto en Ucrania. Siguen apareciendo imágenes en diferentes partes de Estados Unidos donde grupos de jóvenes se meten a tiendas a llevarse todo masivamente. Así nadie los puede tener, o eso es lo que ellos creen. Este problema, donde llegan cientos de jóvenes, ha hecho que muchos lugares que estaban abiertos 24 horas, ahora ya no lo hagan. Ahora están cerrando y teniendo incluso guardias no 24 horas, pero cuando están abiertos. No solamente roban, sino que aparte destruyen las zonas donde están las bodegas para intentar llevarse todo lo que está ahí. Aseguran que la invasión de China a Taiwán es inminente y esto podría generar, aseguran, un colapso en la economía mundial. Esta advertencia la hace el mismo Henry Kissinger. Una guerra por Taiwán destruiría a la isla, pero también la economía mundial, no solamente por los chips fabricados dentro de Taiwán, que serían muy importantes y que ya eso colapsaría la economía mundial, sino que también la economía de China, todo lo que surte, que es más o menos entre el 20 y 25% de los productos a nivel mundial, dejarían de existir. Vamos, se bloquearía en gran medida a China si es que esto sucede, dando un efecto muy negativo a la economía del mundo. Aseguran que esto traería el mayor colapso de la historia de la economía moderna. Las últimas maniobras militares realizadas por el ejército chino en torno a Taiwán ha sumado una serie de análisis muy interesantes, uno de ellos de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, que acaba de cumplir 100 años, pero que tiene una de las mentes más despiertas en el tema de los ámbitos internacionales. Desde hace décadas se depende de Taiwán como el constructor de los semiconductores. Ya desde 1987 se había fundado la multinacional Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, dedicada a la fabricación de los semiconductores, y desde ahí ha ido tomando cada vez más el mercado y se ha convertido en esencial. Semiconductores del mundo como los AMD, los de Apple, los de ARM, los de Broadcom, los de Marvell, los de MediaTek y los de Nvidia. Todos esos se hacen en Taiwán. ¿Con qué computadoras, con qué celulares no se va a trabajar? Sí, se va a trabajar y se va a desarrollar el mundo si de repente de tajo te los quitan todos. Es un tema muy interesante y Taiwán está haciendo algunos movimientos también para tener algunas empresas fuera de Taiwán. De hecho, dentro de China, paradójicamente, tienen una zona donde producen parte de los iPhones, pero ellos producen la parte más importante, que son los chips. Y así plantean aquí en Nuevo León abrir posiblemente una de esas fábricas, pero insisto, ellos van a mantener la parte del cerebro, la más importante, porque de eso depende el ser libres, el no depender o ser independientes más bien de China, el tener el poder de la tecnología al más alto nivel en cuanto. Por eso aseguran que estos últimos movimientos de Beijing, de China, son o podrían ser decisivos para el futuro de la economía del planeta. Ya se dio por algunos años una pandemia que ahora aseguran incluso el ex encargado del CDC de China que pudo ser un laboratorio de ellos el que liberó sin querer queriendo el tema de la pandemia, ¿no? Un tema que ha sido revelado por ellos, que funcionarios de Estados Unidos pues también aseguran así fue, ¿no? Y generó un impacto en la economía mundial. Ahora, si dan esta invasión o este ataque a Taiwán, volverían a generar otro impacto. ¿A quién le conviene hacer o generar ese colapso económico si es que esto se llega a dar? Esa tal vez sería una de las preguntas más importantes. Hace unos días les presenté esta tormenta de arena que se ha dado hace unos días en Egipto. Bueno, ayer, el 2 de junio. Desde el 1 de junio se vieron varias tormentas y el 2 de junio también tormentas que, bueno, ven ustedes los barquitos cómo se ven ahí. Empezó a avanzar por el canal de Suez. Ha sido impactante, aseguran, este fenómeno.
Una impresionante tormenta de arena habría azotado a Egipto desde el día jueves. Incluso ya se habla de una persona que dejó sin vida y también hay 5 heridos. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron lo impactante de la tormenta y aunque sí, en efecto, cada año reciben tormentas, en algunas ocasiones son pues así de fuertes. Y aunque se ven lentas al parecer, cuando estás dentro de ella, aseguran los vientos sí pueden ser bastante fuertes y sobre todo generar accidentes. Por ejemplo, el fallecimiento en esta ocasión fue porque una valla publicitaria se derrumbó y cayó sobre una de estas personas. Varios quedaron atrapados también en choques de vehículos y bueno, eso generó heridos y un fallecimiento como les comentaba. El fenómeno afectó además al área metropolitana del país, la zona portuaria, inclusive a raíz de los fuertes vientos hubo olas de hasta 4 metros de altura. Evidentemente las actividades del muelle de Suez y de Citayat en el Mar Rojo fueron suspendidas, no había actividad en esa región debido a este enorme tormentón de arena. Las condiciones meteorológicas adversas, según el Ministerio de Salud y la Autoridad Meteorológica de Egipto, emitió una advertencia y pidió apoyo a todos los habitantes del país para permanecer en sus casas y resguardos hasta que este fenómeno pase. La tormenta también afectó a Israel e irrumpió en sus calles con fuertes vientos y densas nubes oscuras de arena. Al igual que en Egipto, también en Israel hubo derribo de árboles, de grúas derribadas y obligó a la cancelación de vuelos también en ese país, o sea, Israel y Egipto. Vamos, pues ahí está este tema. Esto es parte de la ropa que quedó después de que una avioneta cayera en el Amazonas y del cual 4 niños desaparecieron, no se sabe dónde están. Han encontrado huellas de estos 4 niños, se cree que están vivos y es que una de las cosas que han revelado los soldados que están buscando a estos pequeños es que estos 4 niños pertenecen a una etnia que tienen experiencia, que saben cómo sobrevivir en el ambiente, que conocen las plantas, que conocen los animales, entonces creen que estos niños sí están vivos, que sí se están resguardando, que han sabido pues sobrevivir. Han encontrado huellas, han encontrado señales que dan estos indicios. El misterio lamentablemente no se ha resuelto y se espera que estos 4 niños sobrevivan. Hay uno de 11 meses y la mayor tiene 13 años. Los 3 adultos que iban acompañándoles, o iban estos 4 niños y 3 adultos, los 3 adultos perecieron, fallecieron en el accidente, pero estos 4 niños no se les ha encontrado. El mismo presidente Petro habría dicho que ya los habían encontrado cuando esto pues no es así. Un bebé de 11 meses, unos niños de 4, 9 y 13 años son los que iban en esta avioneta Cessna U-26G. Sufrió un fallo el motor y esto generó una alerta por parte del piloto. Mandaron ayuda, pero los adultos ya habían fallecido y los niños pues siguen siendo buscados. Ya estamos cercanos al mes. 119 hombres de las fuerzas especiales y más de 70 indígenas están siguiendo la pista de estos pequeños. Los equipos de rescate están confiados en que sí los van a encontrar. Estos indígenas y procedentes de Arakawa provienen de un entorno que no es fácil. Conocen al 100% el cómo sobrevivir en este tipo de lugar, en el Amazonas, vamos. Entonces, si a lo mejor fueran niños de otro lugar que desconocen totalmente cómo está la onda ahí, pues igual sería muy difícil, pero ellos, dice, tienen las capacidades de adaptación, por eso creen que están ahí. Y pues esperemos que tarde o temprano los acaben por encontrar buenos y salvos, ¿no? Que estén bien. En las últimas pistas se encontraron unas pisadas a unos 3.2 kilómetros al noroeste del lugar en el que cayó la avioneta. Las nuevas pistas indican que los menores cambiaron de rumbo y que están solos, que no hay ningún adulto con ellos y ni ningún animal los estaba siguiendo. Previamente a esto también habían encontrado a un biberón, toallas, pañales usados y unas tijeras. O sea, que ahí indican que están bien, que incluso el bebé, el más chiquitín, está vivo también.